En busca de los tesoros perdidos. Enric Balázs. Capítulo 2. La Troya de Schliemann. Cuando sea mayor descubriré Troya y encontraré el tesoro del rey. Heinrich Schliemann. En 1986 realicé un viaje en busca de la Troya de Schliemann, acompañado de Hikmet Erdogan, intérprete del Ministerio de Turismo y Cultura de Turquía, y de Ulya Baran, experta en arqueología homérica. Me adentré en la magia de la Ilíada narrada por Homero. Si bien Schliemann le costó sangre, sudor y lágrimas dar con la Troya legendaria, tampoco fue fácil para nosotros. Algún gamberro había cambiado los rótulos indicadores y una y otra vez perdíamos la senda que conduce a Troya. Truba en turco. Finalmente un amasijo de piedras desparramadas sobre una amplia superficie apareció a un lado del camino. A 32 kilómetros de Canakkale, en el estrecho de los Dardanelos, se alza uno de los enigmas más grandes de la humanidad, que durante milenios se consideró fruto de la mitología y la imaginación de un hombre, Homero. Mi desilusión fue grande. La Troya de Homero quedaba reducida a unos cascotes y zócalos de paredes que apenas alzaban medio metro del suelo. En la entrada del recinto, probablemente para deleite de los fotógrafos, el gobierno turco había instalado una reproducción del famoso caballo de Troya. Aparentemente se trataba de un amasijo de piedras diseminadas en medio de un laberinto de calles señaladas con rótulos en inglés. Pero era algo más. Aquellas piedras simbolizaban el sueño de un hombre que decidió buscar uno de los grandes tesoros de la humanidad. Pues bien, su búsqueda fue recompensada. Heinrich Schliemann murió a diferencia de Chris Wilkins, habiendo hecho su sueño realidad. La clave del hallazgo está en la Ilíada, epopeya escrita por Homero en 24 cantos, llamados libros o rapsodias. Cada libro va numerado con una de las 24 letras del alfabeto jónico, que se corresponden con los 24 cantos del mismo. ¿De cuándo data esta división atribuida a los Pisistrátadas, o a su época por lo menos, es difícil de precisar, siendo uno de los puntos de discusión de la moderna literatura? La epopeya homérica de la Ilíada, de Ilias, Ados, Ilión, ciudad de Troya, tiene como base argumental la cólera del griego Aquiles, hijo de Peleo y Tetis, rey de los Mirmidones, quien al mando de su ejército acude a la expedición guerrera de los aqueos. Emprenden contra los troyanos, al raptar Paris o Alejandro, hijo de Príamo, rey de los troyanos, a Helena, esposa de Menelao, conduciéndola a Troya y desatando así la guerra. Los griegos arman una expedición con objeto de castigar a Paris por el ultraje inferido a Menelao. El asedio de Troya, las escaramuzas en torno a la ciudad, situada por los griegos, y las derivaciones de la retirada de Aquiles, quien se niega a tomar parte de la lucha debido al menosprecio de Agamenón, son el núcleo narrativo de la historia. Cuando los troyanos dan muerte a Patroclo, compañero de armas de Aquiles, este se siente herido en lo más profundo de su corazón y emprende la lucha inclinando la balanza hacia los griegos. Reta a duelo a Héctor, hijo de Príamo, dándole muerte. Después arrastra su cadáver en torno a los muros de Troya.
La guerra termina con la humillación del rey Príamo, cuando éste debe ir hasta el campamento de los griegos para suplicar que le devuelvan el cadáver de su hijo. Pese a lo conocida que es la estratagema del caballo de Troya, no me resisto a reproducirla. Después de 10 años de asedio ante las murallas de Troya, Ulises, uno de los reyes más ingeniosos que habían aliado con los pelasgos, urdió una trampa para tomar la ciudad. Pactó un armisticio con los troyanos, aprovechando la situación apurada de estos, y en señal de amistad, les ofreció un enorme caballo de madera que Ulises dijo ser un voto hecho a los dioses. Aceptaron de buena fe el presente los sitiados y decidieron enterrarlo en la ciudad. Pero el animal era tan grande que no pasaba por la puerta principal y tuvieron que derribar uno de los lienzos de la muralla, cosa que había previsto Ulises. Dentro del vientre encerraba el caballo a varios griegos seleccionados entre los mejores guerreros, como era el caso de Diomedes. Al caer la noche, los diestros soldados salieron del caballo por una puertecilla disimulada que había pasado desapercibida a los troyanos. Silenciosamente abrieron las puertas de la plaza y dieron entrada a los griegos. Estos, aprovechando el boquete abierto en la muralla para introducir al caballo, tomaron por sorpresa la ciudad, que al rayar el alba quedó en poder de los griegos. El episodio lo refiere Homero en la Ilíada y Virgilio en la Eneida, y su iconografía figura en gran número de pinturas y esculturas. La segunda parte de esta historia la protagoniza un chaval de 7 años, al que su padre en la Navidad de 1829 regaló una historia universal ilustrada de Gerrers, donde figuraba una lámina en la que se veía a Eneas con su hijo en la mano y a un anciano padre en la espalda, huyendo del castillo troyano. Aquellas escenas entusiasmaron al crío, y en el afán de saber le preguntó a su padre si alguien sabía dónde estaba Troya. El padre negó y entonces el muchacho profirió la frase que encabeza este capítulo. Heinrich Schliemann nació en Neubuchow, Alemania, en 1822. Hijo de un predicador, se educó en Neustrelitz. Durante 5 años trabajó como aprendiz en el mostrador de un comercio en Forstenberg y luego se embarcó hacia Venezuela, naufragando cerca de la isla holandesa de Texel. Tras pasar grandes privaciones por su precaria situación económica, se vio en la necesidad de aceptar un trabajo de oficinista en Ámsterdam. El trato con la gente, principalmente con los mercaderes rusos que acudían a Ámsterdam a comprar índigo, así como su pasión por saber, le llevaron a estudiar todas las lenguas europeas de las que pronto fue un maestro. Schliemann hablaba 8 idiomas. A principios de 1846, cuando contaba con 24 años, su padre le mandó como agente comercial a San Petersburgo, Rusia, donde Schliemann fundó al año siguiente una casa propia. A pesar de los esfuerzos que representaba el dirigir 2 negocios, halló tiempo para estudiar y ampliar sus conocimientos de lingüística. Aprendió así el griego antiguo. En 1850 sus negocios le llevaron a América del Norte, y cuando California se unió a Estados Unidos, adquirió la nacionalidad americana. La fiebre del oro se hallaba en auge durante aquellos días, y eran miles de hombres los que marchaban a las llanuras del oeste con la esperanza de hacerse ricos. Una vez más, Schliemann demostró sus dotes de comerciante. Fundó un banco para administrar el oro de los buscadores y ganó así
mucho más dinero que buscando oro. Sus riquezas acabaron por ser inmensas. Entre sus influyentes amistades se contaban personajes tan destacados como el mismísimo presidente de los Estados Unidos. En 1856, Schliemann se propone aprender el idioma griego y en solo 6 semanas se convierte en un verdadero docto en la materia. Ya sin secretos para él tanto el griego moderno como el antiguo, Schliemann ataca las dificultades del hexámetro homérico con tal ímpetu que pronto domina el texto de la Ilíada. Viajó a la segunda catarata del Nilo, atravesó Palestina, Siria y Grecia, y a no ser por una repentina enfermedad, hubiese llegado a la legendaria isla de Ítaca. En este viaje aprovechó para estudiar el latín y el árabe, idiomas que al igual que los otros, dominó rápidamente. En su facilidad para las lenguas radica la dificultad de leer su diario, pues escribía, según su estado de ánimo, en alguno de los idiomas que conocía. Respaldado por su considerable fortuna, en 1864 emprendió un viaje alrededor del mundo que duraría 2 años. Los astrólogos aseguraban que la fortuna de Schliemann era fruto de la posición de los astros al nacer y que había sido tocado por la mano de la diosa Fortuna. No importaba lo que hiciera, los errores que cometiera o los impagados que tuviera, siempre al final de la historia conseguiría hacerse con enormes sumas de dinero. En 1853 obtuvo importantes beneficios de la Guerra de Crimea y de la Guerra Civil Americana. En 1854, sin tener ningún conocimiento, se metió en el negocio del té y pronto fue uno de los principales importadores, amasando con ello una enorme fortuna. Quienes creen que somos meros ejecutores de un destino trazado de antemano por la diosa Fortuna, ilustran la suerte de Schliemann con la anécdota siguiente. Durante la guerra de Crimea, escribe Ceram, mientras hacía apresuradamente 2 trasbordos de cargamento en Memel, en los tinglados de dicho puerto se declaró un incendio y toda la mercancía depositada quedó destruida. Únicamente se salvó la de Schliemann, que por falta de espacio había sido almacenada en un cobertizo de madera. Schliemann sabía que la suerte le acompañaba, y nunca se vanaglorió de ello, muy al contrario le rendía tributo públicamente. El cielo, escribe Schliemann, había bendecido de modo milagroso mis empresas comerciales, y a finales de 1863 poseía una fortuna que ni mi ambición más exagerada hubiera podido soñar. En 1866, Heinrich Schliemann se instala en París, donde dedica con entusiasmo a los estudios arqueológicos. Cuando dio por terminada su preparación técnica y científica, trazó un plan de exploración y lo llevó a la práctica. En aquellos años Homero era tenido entre los científicos como un mero novelista inspirado por una fantasía desbordada. Por consiguiente, sus relatos se consideraban producto de la imaginación de un narrador bien capacitado. Nadie podía vaticinar por aquel entonces que Homero había sido el principal corresponsal de la guerra del mundo. Sin embargo, para Schliemann, la Ilíada de Homero escondía un trasfondo de verdad en medio de tanta fantasía mitológica. Solo era necesario discernir una cosa de otra y la clave del éxito estaría en sus manos. Cuando el ya maduro Schliemann leía la descripción del escudo gorgónico de Agamenón, la disposición de los carros de combate y otros aspectos de la guerra de Troya relatados por Homero, no albergaba ya ninguna duda de que la narración se hallaba basada en hechos históricos. Creía en la existencia de todo aquello, y no era el único. Herodoto y Tucídides
habían opinado del mismo modo. La guerra de Troya era un acontecimiento real, y todos cuantos habían participado en ella, personajes de carne y hueso. Con este convencimiento, a los 46 años, Schliemann se traslada a Grecia, concretamente al reino de los aqueos. Los científicos de la época los denominó así porque el concepto arqueólogo no estaba definido aún. Consideraban que, de haber existido Troya, se hallaría en el pueblecito de Bunarvashi. En el mencionado pueblo había dos fuentes en las que se basaban los entendidos para hacer dicha afirmación. Allí brotaban dos fuentes rumorosas de las que nacen dos riachuelos afluentes del turbulento Escamandro. La una emana siempre agua caliente, como el humo del fuego ardiente. La otra está siempre fría como el granizo, incluso en verano, y en el invierno arrastra trozos de hielo. Así relata Homero en el canto 22, versos 147 al 152, el prodigio de las fuentes que se identificaban con las de Burnavashi. Schliemann se trasladó al pueblo mencionado y enseguida supo que la apreciación de sus colegas era completamente errónea. Ninguno había leído y analizado la Ilíada en profundidad. De lo contrario, hubiesen reparado en que Homero mencionaba la facilidad con que se trasladaban de sus barcos al castillo. El pueblo de Burnavashi estaba a más de 3 horas de la costa. Pero había otro detalle. Homero mencionaba en su escrito dos fuentes, y en la llanura de Burnavashi, en un radio de 500 metros, Schliemann contó cerca de 40. De hecho, al lugar se le llamaba Kirk Gios, los 40 ojos.